Te envió el Evangelio, una reflexión, sus respectivas preguntas, para que la palabra llene tu corazón, invada tu vida para compartir. Hasta la próxima. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Reflexión en torno al Evangelio de San Marcos capítulo 12. Hoy también quisiera retomar algo de la enseñanza de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Primera cosa, como evangelizador, debes de anunciar la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda sabiduría. Una siguiente recomendación: pues vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que querrán que se les halague el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán fábulas. Una última recomendación: sé prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio, es decir, tu servicio. A partir del Evangelio que hemos escuchado, Jesús enseña a las multitudes y les decía: cuidado con los escribas, sepas que pasean bien portados, les gusta que los halaguen, buscan a toda costa los primeros lugares en los espacios donde se desenvuelven. Se echan sobre los bienes de los más necesitados y comparte lo siguiente: estos recibirán un castigo muy riguroso. La siguiente enseñanza: Jesús se encuentra en el templo mirando cómo la gente echaba sus monedas allí. Observa que muchos ricos daban en abundancia. En eso se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Jesús, la donación agradable ante los ojos de Dios, dio todo lo que tenía para vivir, hasta la última gota de sangre. Y él sabía perfectamente bien qué significaba la donación de su vida.
por la salvación de todos nosotros. Jesús, claro ejemplo de desprendimiento y de abandono. Una viuda que lo da todo, es decir, hasta lo que tenía reservado para vivir, y se pone en las manos de Dios. ¿Te has dado cuenta que tú tienes muchas cosas que Dios te ha dado y te las reservas para ti o las pones a disposición de los demás? Es verdad que cuesta trabajo desprendernos muchas veces de aquello que poco a poco hemos adquirido, como los conocimientos día con día, paso a paso, desveladas y demás. Pero también es cierto que aquello poco que vamos percibiendo en la vida, de repente lo escatimamos y nos lo reservamos. Y quizás a veces nos lo gastamos en nosotros mismos, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a ponerlo a disposición de los demás? Dar todo, fiarnos de Dios. Preguntas para reflexionar. Primera pregunta: para poder compartir la palabra del Señor, ¿brindas de tu tiempo para profundizarla? Segunda pregunta: ¿con quiénes compartes tú el Evangelio? Tercera pregunta: ¿estás dispuesto a dar todo de ti en el servicio a los demás? Hasta la próxima, te deseo lo mejor.